Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. Uy, Buenas tardes. Javier, cambiaste de nombre. ¿O estás usando la compu de otra persona o te pusiste en evidencia? Sí, gracias. Esa es la computadora de mi esposa, gracias. No hay problema. Ya por los nombres por lo menos te identificamos, Javier. Mira, Marta, cerré la puerta y dejé al gatito adentro, sin darme cuenta, menos mal que no empezó la clase. Me está pidiendo salir. Buenas tardes a todos. En minutitos empezamos cuando vayan sumándose. Había quedado adentro el bicho. Tomá, te devuelvo el pibe. Uy, desde Entre Ríos, qué lindo, Gerardo. Hola, Bahía Blanca también. Pasamos la frontera de la Patagonia. Mira, Entre Ríos, Bahía Blanca, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y están. ¿Vos dónde estás, Javier? Bahía Blanca. Ah, en Bahía Blanca. Y había un compañero de Ismael, creo que está en Bariloche, ¿no? O en el Valle, Ismael. Y después Bariloche. Bariloche. Había un compañero de Santa Cruz. No sé si estará hoy. Ahí está, de Ismael Ah, de es Lago Pueblo. Lago Pueblo. El otro es Ismael. Ay, no, es Ismael. Está bueno. Bueno, no sé si quieren, esperamos hasta las 1:15 y empezamos 1:15, ¿les parece? Yo voy a compartir así. Ya de paso vamos. Si no, arranquemos con el repaso, ¿no, Marta? El repaso es medio rápido porque es lo que vamos a utilizar para Ok. trabajar hoy, así que me gustaría que estén todos, o la mayor cantidad. ¿Cómo han tratado de practicar algo, de poner en práctica alguna herramienta de las que vimos? Pueden abrir los micrófonos mientras aprovechamos estos minutitos. Uy, me parece que No. los veo complicados, los veo complicados. Mucho silencio. Te vamos a nombrar, Javier, el representante del grupo, porque sos el que participa activamente. ¿Han podido poner en práctica o...? Ah, ahí me pones que no. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tratar de sí o sí adentrarnos en este mundo, pero con práctica. Ah, bien, en WIPO, muy bien, con Lenny WIPO. En la parte patentes, evidentemente. Perfecto. Bien, vamos a trabajar con Lens hoy. Buenísimo. Bueno. Una pregunta, ¿los slides nos van a enviar o cómo por ahí se pierde alguna información y está bueno? Ay, se entrecorta mucho, no escucho. Yo recién lo estaba comentando a Arianela que les falta el material de una de las clases, pero que en breve se los van a enviar. Sí, ahí estamos teniendo un temita con el área de comunicación, pero estimamos que esta semana, sin falta, van a estar las clases hasta la de hoy incluida. Les vamos a enviar el link para que puedan acceder a través del correo, como siempre. Perfecto. Bien, bueno, si les parece, seguimos siendo 12 desde hace un rato, comenzamos el día de hoy. Bien, bueno, antes que nada, agradecerles nuevamente a todos por estar presentes y por mostrar interés en la temática. Con Marcela, la verdad que nos gusta la temática y tratamos de ponerle
mucha pasión para que ustedes también puedan contagiarse de ese entusiasmo que nos produce a nosotros la vigilancia tecnológica. Bueno, en ese sentido, para el día de hoy vamos a hacer algo de práctica sobre base de datos estructurada. Por eso vamos a hacer un breve repaso de la clase en donde vimos cuáles eran las partes para comenzar en este ejercicio, en esta práctica de la vigilancia tecnológica. Habíamos dicho que básicamente la vigilancia estaba o comenzaba en un primer estadio con cuatro fases. Dentro de la primera fase del ciclo de vigilancia tecnológica, que era cuando definíamos las necesidades de las bases de datos a analizar, no se olviden que cuando hablamos de vigilancia, precisamente es esa recolección de información. La primera etapa es esa recolección de información. Y para poder llevar a cabo esa recolección de información, lo que primero tenemos que hacer es definir cuál es el objetivo, para qué queremos nosotros buscar información, cuál es la necesidad que nosotros buscamos satisfacer. Con esa definición de objetivo, después haremos un árbol tecnológico y definiremos las palabras claves que vamos a utilizar para seleccionar cuál es la base de datos más conveniente que satisface esas necesidades que nosotros tenemos, y esa selección, después de hacer esa selección de base de datos, tendremos que armar la sentencia de búsqueda o ecuación de búsqueda que más se adapte a esa base de datos. Entonces, decíamos que en un primer momento nosotros identificábamos cuál era el objetivo, cuáles eran los temas, cuáles eran las necesidades que queríamos vigilar, lo que damos en llamar nosotros los factores críticos de vigilancia. ¿Qué es lo que queremos vigilar? Cuando nosotros definimos el objetivo de búsqueda, yo esto lo voy a bajar para que... Ahí está. Lo que hacemos es identificamos con la mayor claridad posible, con lo más desagregado que se pueda, qué es lo que queremos buscar. Y para expresar eso, o cuál es el objetivo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar las palabras claves precisas que permitan llegar de la forma más enfocada posible hacia ese problema o hacia la solución de ese problema que yo estoy buscando o que estoy buscando información para satisfacer. Entonces, cuando yo logro determinar cuáles son las palabras claves que definen mi problema, lo que voy a hacer es también identificar qué documentos bibliográficos, qué tipo de bibliografía es la que yo tengo que relevar o hacia dónde tengo que orientar la búsqueda. Puede ser que la búsqueda sea hacia aspectos tecnológicos, en ese caso tendré que analizar bases de datos de patentes, o puede ser que sea orientada a temas científicos, que en ese caso me voy a enfocar en las búsquedas de bases de datos de publicaciones. Siempre es bueno también, aparte de las búsquedas, y es hiper recomendable, que se acompañen con validaciones a través de expertos en la temática en la que yo estoy vigilando. Entonces decíamos que una vez que tenemos definido el objetivo e identificado cuáles son las bases de datos, e identificado qué tipo de información necesitamos, si es tecnológica o si es científica, tendremos que proceder a encontrar o definir las palabras clave para el ámbito o el campo de la tecnología en la que yo necesito realizar la búsqueda. Es importante remarcar, como lo decíamos en el encuentro pasado, es que tenemos que definir con mucho cuidado cuál es el vocabulario, tanto en el idioma base o la lengua base, la lengua materna nuestra, como en la identificación de cuáles son los lenguajes en donde específicamente puede encontrarse ese tema. Generalmente partimos siempre de búsquedas en idioma español y en inglés, pero en algunas temáticas hemos tenido que buscar en francés, por ejemplo. Entonces, es importante que identifiquemos cuál es el país líder y si ese país frecuentemente o utiliza el idioma inglés para los resúmenes, por lo menos. El problema se presenta cuando en las búsquedas
también, aparte del abstract en inglés, cuando necesitamos contar con la información que está contenida en el corpus del documento, y es en un idioma distinto al inglés. Entonces, en esos casos tenemos que poner especial énfasis en encontrar las palabras justas para el idioma ese. También es importante que no solo encontremos las palabras justas, sino que también identifiquemos qué palabras no queremos incluir en esa búsqueda, porque pueden orientarla hacia un campo de la tecnología o una temática que no es la que yo estoy buscando analizar. Como decimos, buscar no incluir las palabras que obstaculizan, ni tampoco las palabras, o hay que tratar las palabras que son muy generales. Por ejemplo, decir agua, que veíamos en el ejemplo en la clase anterior, decir agua es tan general y puede analizarse desde tantos ámbitos que no siempre es conveniente incluirla. Y otra cosa que también es importante que definamos, cuáles son los términos que deben estar próximos, si es que existieran, para que nuestra búsqueda ya los incluya y de esa forma lleguemos a hacer una búsqueda más exitosa, o el resultado sea más exitoso. Entonces decíamos que, me pasé, perdón, que después que nosotros teníamos cuál era el objetivo, cuál es la necesidad, cuál es el factor crítico a vigilar, hemos definido las palabras claves que más representan la temática que yo quiero vigilar, vamos a seleccionar la base de datos, y decíamos, según lo que nosotros busquemos sea los avances tecnológicos o los avances científicos, o incluso, y que no lo vamos a ver en el día de hoy, sino que va a ser la frutilla del postre, que lo vamos a ver el próximo encuentro, todo lo que esté relacionado con mercado, con competencia. Entonces yo tendré que identificar cuál es la base de datos o dónde debo buscar esa información para satisfacer mi necesidad. Una vez que entonces ya buscamos la base de datos, no nos queda otra, o el paso que sigue es transformar esas palabras claves en una ecuación de búsqueda, encontrar la forma de unir esas palabras para orientar la búsqueda. Entonces, para armar esa sentencia de búsqueda, que es lo que estábamos diciendo, primero hemos definido el objetivo, hemos identificado las palabras, y es importante que también identifiquemos cuáles son los operadores o los conectores que me van a facilitar enfocar o hacer más eficiente esa búsqueda. No solamente los operadores de conectividad o de lógica, sino también los limitadores para sacar todo aquello que no es necesario. Veo acá que hay una consulta. Eso te Vayan preguntando. Sí, yo te voy leyendo, Marta. Dale. Javier pregunta, muy interesante la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede demandar una búsqueda, incluyendo desde la definición del objetivo hasta un resultado útil? Es una linda pregunta. Todos nos hacemos esa pregunta. Es variable. No hay un patrón, depende de la temática, depende del objetivo de búsqueda. Quizás si el objetivo de búsqueda es un estado del arte, y puede ser que con 2 semanas de búsqueda intensiva lo lleguemos a cubrir, pero si yo lo que estoy buscando es ver si un producto o proceso es novedoso para patentar, y quizás esté un mes en esa búsqueda, pero quizás que con el mismo objetivo hay veces en una semana ya está, encontramos algo que rompió la novedad y listo. No hay la verdad una medida justa, pero yo diría que en líneas generales un estado del arte y 2 semanas, con 2 semanas intensivas puede llegar en un tema sencillo puede llegar a cubrirse esa búsqueda. Yo quiero agregar a esa respuesta que es lo mismo que dijo Marta, ¿no? Es muy relativo. Las búsquedas, en realidad, el fin se los pone uno como vigilador porque no hay fin. Uno podría, es como buscar en un océano, uno podría seguir buscando siempre. Por ejemplo,
para un investigador, como dijo Marta, o para un estado del arte, para analizar la patentabilidad de un invento o de un desarrollo tecnológico, uno le pone una medida, no sé, un mes, como dijo ella, está perfecto. En el sector privado a veces se cotiza la hora de búsqueda, ¿sí? Y vos le vendés a tu cliente, mira, yo te busco hasta 15 horas, 20 horas, un mes, y entonces el cliente también ve hasta dónde puede pagarte, porque son costosas las horas de búsqueda, en tanto y en cuanto estás navegando o buceando en profundidades, ¿no? Entonces, te voy a responder, Javier, con una sola palabra que utilizan los abogados. Yo tengo muchos abogados cercanos y ellos la utilizan siempre para todo y les queda siempre calzada. Depende. ¿Cuánto se busca? Depende. Depende el caso, depende el cliente, depende con qué objetivo, depende el tema y depende la suerte, que lo dijo Marta. A veces tenés muchísima suerte y otras ajustás la sentencia y volvés a buscar y estás iniciando casi de cero. Listo, te dejo avanzar, Marta. Está bien. Pero me gusta que vayan preguntando. Esto lo hace más rico al encuentro. Bien, entonces hablábamos que existen algunos operadores que facilitan, y esto hablamos ya un poco en los encuentros anteriores, que facilitan el armado de esa famosa ecuación de búsqueda. Están los que permiten encontrar la intersección, y perdonen si es muy matemático, pero creo que la representación de los conjuntos es muy clara, en donde yo voy a decir, yo quiero que me traigan los documentos donde esté sí o sí un término A y sí o sí un término B. No quiero A solo ni B solo. Bien. Después tenemos otro tipo de conector, que es el OR, en donde yo le digo, a mí me interesan todos los documentos que tengan el término A, pero también me interesa si tiene el término B, es decir, que no los excluyo. Sumo, es una unión de los conjuntos, traigo todos los documentos. Después vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene el utilizar el AND o el OR. Otro operador que se utiliza con frecuencia es el NOT o AND-NOT, depende de la base de datos que nosotros estemos consultando, cuál es la que vamos a utilizar. Incluso hasta en Google es muy útil el NOT o el signo menos, en donde yo le voy a decir, quiero que me traigas todos los documentos que tienen el término A, pero no quiero ninguno que tenga el término B. Es decir, que estoy excluyendo parte de los documentos que tienen el término A. Otro operador es el XOR, en donde yo le digo, me interesan los documentos que tienen el término A o el término B, pero no ambos. El OR, ¿se acuerda que decíamos que eran todos los documentos que tienen el término A y todos los documentos que tienen el término B? Era la unión de los dos conjuntos. El OR, XOR, en realidad lo que me dice es, me interesa uno o el otro, pero no los dos. Importante recalcar que en algunas bases de datos, cuando escribo dos palabras y no pongo ningún conector, automáticamente me considera que estoy tomando el conector AND, es decir, que tienen que tener el término A más el término B. Los operadores estos van a indicar cómo van a aparecer los términos de búsqueda. Si yo le digo el XOR, ya le estoy diciendo que el orden va a ser el término A y no los del término B, que distinto es si yo digo B, XOR, A. Entonces, el orden en algunos casos es importante. Después están los operadores de proximidad, en donde está el near o la viborita del aproximado, que en verdad nunca debe tener un nombre la famosa viborita, pero nunca lo registré. Donde tenemos near o next, también puede llegar a aparecer en algunas bases de datos. Ese término me indica que yo no solamente, hablábamos del ejemplo de caña de azúcar, quiero que me aparezcan las palabras caña y la palabra azúcar, sino que quiero que estén cerca, porque eso demuestra que existe una vinculación entre ambos términos. Después están lo que llamamos los operadores comodín,
que lo que buscan hacer es reemplazar caracteres. Si yo utilizo el asterisco, lo que estoy haciendo, estoy reemplazando una cadena de caracteres. Si yo digo auto y le pongo, o autom y le pongo un asterisco, me va a venir automotor, automotriz, automóvil. Entonces, cuando use el asterisco, yo separo Automático. automático, separo lo que es la raíz o el lexema y le permito que si por ejemplo, cambio una letra A o automoción o una pequeña modificación en la palabra no me excluye un resultado que quizás es importante. También entre los operadores comodín está el signo de pregunta, que lo que hace es reemplazar una letra por otra, y nada más que por eso. Este se utiliza mucho cuando tengo que cambiar en el medio de la palabra alguna letra. Generalmente se utiliza para el medio de las palabras, pero también yo podría hacer, si cambio de autónomo o autónoma, le puedo en vez de ponerle el asterisco, poner el signo de pregunta, pero no tiene sentido. Otro aspecto u otro mecanismo que tenemos para armar las ecuaciones de búsqueda es entrecomillar palabras, en donde yo refuerzo e indico que sí o sí esas 2 palabras, 3 palabras, ese conjunto de palabras tienen que aparecer juntas. El riesgo que corremos al entrecomillar palabras es que excluyamos resultados, porque utilizaron, volvamos al ejemplo vamos a un ejemplo, si yo digo auto verde y yo lo entrecomillo auto verde, y en realidad la oración podría ser auto de color verde y también me interesa ese resultado, si yo entrecomillé mal voy a dejar de lado resultados que pueden ser importantes. Algo que sí se usa mucho y que es importante tener mucho cuidado al armar las ecuaciones de búsqueda es el uso de paréntesis, porque de esa forma yo separo por términos. Cuando voy a armar una ecuación de búsqueda, el uso de los paréntesis es muy útil. Y ahora cuando hagamos un ejercicio lo vamos a ver. Importante destacar que los operadores y la forma de expresar o el símbolo de esos operadores puede cambiar de base de datos en base de datos. Yo le decía, en algunos se usa near, en otros se usa next, en otros se usa la viborita de aproximado. La elección de cómo voy a armar mi estrategia de búsqueda depende del objetivo o de la necesidad que yo quiera satisfacer. Entonces, la ecuación de búsqueda va a depender de la invención de la que yo esté hablando, de los términos que representan esa invención, del área tecnológica a la que yo esté buscando llegar o buscando información. En el caso de las patentes, si existe una clasificación que represente en forma exacta o más exacta posible a la temática en la que yo quiero investigar, y depende en grandísima medida de las palabras claves que utilice para armar mi ecuación de búsqueda. Siempre lo repito, no existe una única forma de buscar, no existe la mejor forma de buscar, no existe una forma de buscar que me arroje el resultado preciso. Esto es un proceso iterativo en donde vamos con prueba y error, afinando las búsquedas y vamos orientándola de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos satisfacer. Recalco de vuelta, no hay forma correcta ni incorrecta. Depende de la temática, hay formas que llegan más rápido o más lento a un resultado, pero no quiere decir que sean incorrectas. Veo que hay otra pregunta. ¿El paréntesis funciona como las comillas? No. El paréntesis separa los términos y ahora en el ejercicio lo vamos a ver. 2 minutitos. Entonces, algo que es importante, aparte de armar las ecuaciones de búsqueda lo más preciso posible, es importante saber dónde buscar. Si yo lo que quiero ver es qué existe protegido, porque quiero saber si puedo comercializarlo o no, tendré que buscar en patente, no en publicaciones.
yo quiero ver qué solución hay a un problema que yo tengo, buscaré quizás en cualquiera de los dos, pero quizás en publicaciones consiga más información que en patentes. Es más, días atrás tenía que buscar, les voy contando como para que vean que es algo práctico, necesitaba una fórmula farmacéutica, porque querían sustituir importaciones. Bueno, ¿dónde buscábamos la fórmula? Porque no está ni en el prospecto nunca me dice, usted tiene que poner 10 mililitros de agua oxigenada a tal temperatura y tal. Bueno, hicimos una búsqueda de patentes que no estaba protegido ese medicamento que queríamos copiar, si se puede decir, pero lo que queríamos era sustituirlo. Entonces, en una patente que incluía en el estado del arte de esa patente estaba la fórmula. Entonces, hay veces de los lugares menos pensados podemos llegar a encontrar soluciones a algunos problemas. Para armar la estrategia de búsqueda, tenemos que definir en qué campos vamos a buscar. Vuelvo a lo que recién les comentaba. Yo hubiera dicho que en primer lugar iba a ir directo al título y con suerte al resumen. Y bueno, y en algunos casos es necesario buscar en todos los campos. Para armar la estrategia de búsqueda también tendré que armar la ecuación de búsqueda, en donde voy a tener que definir claramente cuáles son las palabras claves que tengo que utilizar y cómo tengo que unir esas palabras claves. En el caso de patentes es importante definir si existe o no un código de clasificación que defina perfectamente mi interés, mi necesidad. En el caso de las publicaciones no tenemos esa clasificación. También tendré que definir si a mí me interesa conocer algo, si existe o alguna vez existió, o si es algo reciente, entonces la fecha será muy importante para que yo la tenga en cuenta. Si yo quiero ver si tengo libertad de operación o si esa patente ya se ha caído para poder utilizarla, como por ejemplo en el caso del medicamento que les citaba, entonces el tema de la fecha es muy importante. Y en algunos casos, como vamos a ver en el ejemplo dentro de un rato, podemos hacer una estrategia de búsqueda combinando algunos de estos términos. Entonces, otro aspecto que es importante, porque estamos hablando de armar ecuaciones de búsqueda, de utilizar palabras claves, de utilizar operadores, un aspecto muy importante es tener la mayor comprensión posible de la temática en la que vamos a buscar, porque eso nos va a ayudar a nosotros a orientar, no solamente de entender cuál es la necesidad de información, sino algunos conceptos que pueden ayudarme a mí, por ejemplo, a encontrar o armar la cantidad de palabras claves que representen la tecnología. Vamos a ver en el ejemplo este tema. Otro aspecto importante es que en el documento de patente la información legal y técnica se halla en la descripción y la reclamación. Eso es lo que yo tengo que poner foco, por ejemplo, si tengo que ver si puedo fabricar un producto, si tengo libertad de operación o no. La clasificación, en el caso de las patentes, lo que me permite a mí es mejorar la búsqueda, hacerla más rápida y más eficiente. Y para ver si yo puedo proteger mi invención, tengo que analizar sí o sí los claims o reivindicaciones. Y como hablábamos la semana pasada, yo voy a buscar siempre teniendo en cuenta la relación tiempo, costo y eficacia. Si tengo tiempo, continúo mi búsqueda hasta que encuentre la solución. Si puedo cubrir el costo de dedicarle tantas horas, continuaré buscando, y si no, lo limitaré de acuerdo a eso. La pregunta es, y Javier nos preguntó cuánto tiempo, y nos faltó preguntar por dónde empezamos. Entonces, ¿qué hago primero? En algunos casos, y volvemos a lo que decíamos hace un rato, no hay una fórmula por dónde empezar. Dependerá de la temática, dependerá del tiempo que yo tenga, si puedo empezar por algo general o si tengo que ir a algo específico. Entonces, en algunos casos puede ser que me convenga por clasificar o encontrar la clasificación de la patente en código que sea más preciso a la invención que yo estoy analizando, o al campo de la temática que me interesa a mí encontrar información. Pero puede ser que
con eso no sea suficiente. Si yo estoy buscando, por ejemplo, en alguna temática de agricultura y quizás encuentro demasiada información, entonces quizás tengo que unir ese código, esa clasificación con otra palabra o con alguna ecuación con palabras. También uno dice, bueno, tengo que buscar cuál es el código más preciso para mi temática, pero puede ser que lo que yo necesito precisamente no sea lo más preciso. Yo quiero ver qué existe en torno a medicamentos para tratar el cáncer. Y quizás lo necesito general y no específico que sea con tales características el medicamento. Entonces, en algunos casos tendré que comenzar o deberé comenzar definiendo con especificidad el término, pero en otros quizás tengo que ir por la raíz de la clasificación y hacer una búsqueda más amplia. Cuando yo tengo datos del inventor, por ejemplo, o del autor de una temática, o del que financia una temática, quizás la búsqueda es más sencilla. Pero puede ser que en algunos casos yo necesito precisamente ver el amplio abanico de titulares de patentes o el amplio abanico de autores de publicación. Entonces, depende de la información que esté buscando, si yo necesito enfocarme en una empresa, si yo quiero ver, por ejemplo, me voy adelantando, si yo quiero ver y quiero analizar si la empresa Monsanto abarca mi temática de cultivo de soja, entonces yo puedo ir y averiguar sobre la empresa Monsanto directamente. Que también lo que yo podría hacer es primero preguntar qué empresas analizan mi temática sobre el cultivo de la soja. Entonces, en ese caso lo haré mucho más amplio. Entonces, depende de la búsqueda, las características de la búsqueda, cómo tendré que armar mi ecuación. Lo mismo pasa con las palabras clave y los conectores. Depende del problema que yo quiero o de la información que yo necesito, es cómo voy a armar esa ecuación. En algunos casos, perdón, en algunos casos, quizás yo tengo que incluir un término que sí o sí deba estar presente. Yo quiero, por ejemplo, cáncer, y es un medicamento para el cáncer. No me interesa otro medicamento que tenga una composición similar, sino que yo quiero que incluya la palabra cáncer. O quiero un medicamento que precisamente no sea para el cáncer, entonces tendré que poner el conector de forma que me incluya un not a la palabra cáncer. O quiero que aparezcan juntos, yo quiero un medicamento X para el cáncer, entonces utilizaré el near o el next. O también es importante, hay veces, el lograr comprender cuál es la raíz, hasta qué punto yo tengo que resumir o cuántas letras tengo que incluir en una palabra para que me dé la mayor cantidad de resultados posible. O lo que decíamos hace un rato, lo tengo que poner entre comillas, entre paréntesis, no, en qué campos buscar. No solamente es armar la ecuación de búsqueda, sino también definir en qué campos solamente quiero conocer de lo que aparece en los resúmenes o en el contexto, como les decía, del medicamento que lo encontré dentro del estado del arte de una patente. Lo mismo que hablábamos recién del nombre del inventor o del solicitante. Bien. Otro aspecto y que vamos a trabajar ahora cuando veamos Lens, que, a ver que recuerde, era una mujer la que me había dicho acá, que había trabajado con Marcela, que había trabajado con Lens, y que Lens nos da algunas posibilidades, es ver qué documentos de patentes han sido citados en una patente o una publicación, pero también quiénes han citado a esta patente. Entonces yo puedo ver ahí cuál es la secuencia, por ejemplo, de una tecnología, cómo ha ido modificándose. Bien, lo otro les queda cómo vamos a proteger. Un tema muy importante, y vuelvo a recalcarlo, para construir la ecuación de búsqueda es definir las palabras claves, mínimamente en la lengua madre más el inglés. Parece algo sencillo definir las palabras clave, pero cuando vamos a escribirlo nos damos cuenta que tenemos muchos términos que frecuentemente utilizamos como sinónimos y que no los consideramos, por ejemplo.
Bueno, esos son ejemplos de ecuaciones de búsqueda. Vamos a hacer el ejercicio. Y acá quiero que nos tomemos tiempo, vayan ustedes metiendo mano en la máquina y vamos preguntando. Habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra necesidad. Entonces, supongamos que viene una empresa y nos contrata para buscar información sobre dulces de tomate. Con esa información la empresa va a decidir si hace una segunda inversión en su planta o si es un negocio rentable para continuar. Ellos lo que quieren es que nosotros le digamos qué existen o qué avances tecnológicos y científicos existen con respecto a esta temática. Y quieren conocer el grado de madurez de la tecnología. Quieren saber si es un tema que no tiene interés. En ese caso tendrán que decidir incluso cuál es la estrategia de marketing o cuál es el plan o modelo de negocio de la empresa. O directamente discontinuar y cambiar a otro negocio. Entonces empecemos. Hemos dicho, definimos el objetivo. El objetivo es ver o buscar avances tecnológicos y científicos sobre el dulce de tomate. Y lo primero que decimos, bueno, ¿cuáles son ¿cuáles son las palabras claves que nos fácilmente asociaríamos a dulce? Y decimos inglés y español. Y si decimos dulce, diremos sweet, diremos jam, jelly, dulce, mermelada, jalea. De tomate, diremos tomato, tomate. Pero hay más palabras claves. ¿Cómo podemos saber nosotros si hay más palabras claves? ¿A ustedes se les ocurre alguna otra? Me parece que están comiendo poca mermelada. Vamos a tener que reforzar la mermelada. Bien, ¿qué hacemos? Tenemos algunas herramientas que nos ayudan en esa búsqueda de palabras clave. Entonces, algo que utilizamos con frecuencia es un diccionario. Y aunque parezca, decimos, ¿para qué vamos a buscar un diccionario? Bueno, Lingui, por ejemplo, nos permite a nosotros, yo acá hice unas capturas de pantalla, hicimos de lo que, por ejemplo, ponemos la palabra dulce. Entonces, tenemos no solamente términos en inglés, sino que podemos llegar a encontrar también incluso, después vamos a ver más abajo en la página, algunos términos o algunos sinónimos en español. Entonces, es importante que no pongamos todos los sinónimos o todas las traducciones, sino que busquemos la que corresponden al campo que nosotros estamos buscando. Y por eso no es poner en el diccionario y copiar todas exactamente. Si nosotros decimos dulce, puede ser dulce de un producto, pero puede ser dulce porque es alguien amoroso, porque es alguien delicado, porque es alguien ameno. Entonces, nosotros tendremos que ver si la palabra dulce nosotros la queremos como sinónimo, como adjetivo, como sustantivo. Entonces vemos, la palabra, nosotros identificamos dulce, y bueno, en inglés también podríamos llegar a buscar, como sustantivo que estábamos hablando acá, candy, o, ahí acá me tapa me tapa el botón de la barra Sweet sí, meat. sweet meat. Bueno, tenemos alguna. Porque una cosa, Marta, que permíteme, por ahí ya son usuarios de Lingui, pero Lingui lo que nos permite es, tiene abajo una parte donde explica los usos de los vocablos, ¿no? Entonces, por ahí, la palabra dulce, uno la busca en un diccionario común, un diccionario donde estamos habituados, y no es la que se emplea para esa expresión, como dijo Marta. Entonces, por ahí, para decirle a una persona que es muy dulce, no se emplea sweet. Ya, estamos poniendo un ejemplo muy tonto, pero quiero decir, Lingui nos dice varios usos de los términos y nos permite buscar palabras compuestas. Dulce en este caso es bastante sencilla, pero por ejemplo, si buscáramos vigilancia tecnológica, entonces nos dice de qué manera la traducción se utiliza con diferentes significados. Nada, quería agregar eso. Dale, adelante, Marta. Está perfecto, perfecto, Marce. Muy, muy, muy pertinente.
Bueno, acá en el ejemplo, por ejemplo, buscamos dulce y tomate, porque si buscábamos dulce de tomate, no traía ningún resultado que sea acertado o más pertinente para la temática. No, en Eso es Lingui. en cuanto al... Pregunta Javier si en Lingui usamos los operadores. No, por lo No. general no usamos los operadores. No es una base de datos, es un diccionario que nos ayuda en el trabajo previo. Es un tipo de diccionario, lo puedes usar vos para tu investigación científica, cuando encontrás esas palabras que no sabés cómo se utilizan, con qué acepción, como dijo, el Lingui es muy provechoso. Lo que me llamó la atención es que abajo, mira hacia abajo de la búsqueda, son búsquedas que hizo evidentemente en base de datos, en base europea, abajo. Aporta una cantidad de... Sí, son documentos que están traducidos. Cuando, por ejemplo, tenés el abstract en 2 idiomas, entonces utiliza eso como mecanismo de traducción. Por eso se basa en documentos. No es una traducción de diccionario exacta. La parte de diccionario es la que está arriba, pero te acompaña con el uso de distintos documentos. Entonces, eso es muy rico, porque ahí también podés encontrar abajo traducciones o términos que es asimilables a lo que vos estás buscando. Es una gran ventaja que tiene Lingui, que se usa muchísimo. Ahí veo en el chat. Perdón, era eso. Se puede buscar en una página de productos relacionados del país donde queremos buscar patentes. Puede cambiar. Hay algunos traductores que están en las bases de datos de patentes, que no los puse en el ejemplo que vamos a ver hoy, pero que sí, sí puse uno, creo. Pero sí, las bases de datos utilizan. Sí, vamos a ver un ejemplo de Patent Scope. Otro traductor que con seguridad en 3 de febrero también lo usan mucho, es Word Reference, que me permite a mí encontrar sinónimos y traducciones, ambas cosas. También permite contextualizarlo en dónde se utilizaría ese término. Por ejemplo, en el del tomate, buscaba traducciones, buscaba sinónimos y solamente me aparecía tomate. Y buscaba traducciones o las principales traducciones, y por ejemplo me aparecía jitomate, que es para toda la zona de México. Entonces, en mi ecuación de búsqueda ya no solamente voy a poner tomate, sino también voy a poner jitomate, para que me traiga aquellos documentos que tengan un origen mexicano, por ejemplo. Dentro de las herramientas y de las ventajas que tienen o de los beneficios que traen, por ejemplo, Patent Inspiration me permite encontrar términos relacionados. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando todos los documentos de patentes se analizan y se sacan las palabras que con más frecuencia se han presentado entre esos documentos. Entonces, cuando yo pongo suite, frecuentemente en los documentos también está incluida la palabra taste. Entonces, cuando yo voy a hacer una búsqueda, para mí puede ser un orientador o un indicador de qué términos tengo que incluir al armar esta ecuación de búsqueda. Decíamos que las bases de datos de patentes también incluyen traductores. Y por ejemplo, Patent Scope tiene la gran ventaja que no solamente me traduce, sino que me dice en qué campo tecnológico o de la ciencia es lo que yo quiero esa traducción. Si ustedes se fijan, ahí pusimos dulce de tomate, queremos que nos traduzca. Queremos que sea la traducción del español al inglés. Pero queremos que esa traducción esté relacionada con alimentos o tecnologías de alimentos. No queremos otro campo tecnológico. Entonces me dice que dulce de tomate se puede traducir como tomato candy. Marcela seguro que lo va a pronunciar mejor que yo, pero ahí va. Esto quedó medio tucumano. Bien. Entonces tengo un término o una conjunto de palabras que quizás yo por separado no lo hubiera tomado en cuenta. Por ejemplo, yo cuando armé la ecuación, primero no le había puesto candy.
Entonces, ahora tenemos a las palabras que teníamos al comienzo, por ejemplo, le agregamos jitomate y de dulce también le agregamos alguna. Que con la búsqueda esa, no habíamos puesto, por ejemplo, en español, confitura, para una palabra que a mí no lo hubiera asociado nunca con un dulce de tomate, y está perfecto. La confitura también es una forma de denominar un dulce. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es encontrar todas esas palabras clave, y como les digo que a veces no la tenemos en el radar nuestro, que representan o que van a definir ese concepto o esa necesidad que queremos satisfacer. Entonces, definimos las palabras claves. Ahora, habíamos dicho tenemos que pasar a seleccionar las bases de datos. Y hay muchas bases de datos. Por ejemplo, y para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar para todo lo que sea bases de datos de patentes, vamos a utilizar Patent Inspiration, Spacenen, Lens y Patent Scope. Y para todo lo que sea para detectar o identificar avances científicos, vamos a utilizar Scopus, Science Research, Lens e Intelligo. Cada una con sus variantes y sus particularidades. Bien, habíamos dicho que estos eran los términos que íbamos a buscar, o las palabras claves. Y ahora, vamos al último punto de esta primera parte. ¿Cómo armamos la ecuación de búsqueda? Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos? En el primer renglón, todos los términos. En realidad, y me faltó decir algo muy importante, es que lo primero que deberíamos haber hecho es armar un árbol tecnológico. Como a los efectos de este ejercicio es solamente mostrar cómo es una ecuación de búsqueda, está resumido en esto, en esta explicación. Pero es importante cuando voy a analizar una tecnología, armar un árbol tecnológico para comprender el contexto y no perderme alguna temática que podría llegar a estar vinculada. Bueno, haciendo esa salvedad, volvemos al ejemplo. Entonces, buscamos todos los términos que definen a dulce o mermelada en español. Encontramos muchos términos que definen a dulce o mermelada en inglés. Lo mismo para tomate en español y en inglés. ¿Y cómo los unimos? Y aquí vamos a empezar a utilizar los conectores. A nosotros nos interesa, y vamos viéndolo por campo, después vamos a hacer la ecuación completa. A mí me interesa que en los documentos diga dulce, o que diga mermelada, me parece que también va a estar bien, o que diga jalea, o que diga confitura. Pueden estar los dos, los tres, los cuatro términos, o solo uno de ellos. Entonces, cuando yo utilizo el OR, le estoy diciendo, me podés traer lo que diga dulce, o y lo que diga mermelada, o y lo que diga jalea. Lo mismo para el idioma inglés y para el término, o el otro término que estamos interesados en buscar, que sería tomate. Ahora, ¿cómo unimos eso? Y nosotros decimos, queremos que en mi documento diga dulce o mermelada o jalea o confitura, pero también me da lo mismo que diga sweet o confection o candy o jelly. Entonces, indícame que puede ser alguna palabra clave de mermelada en español o alguna palabra clave de mermelada en inglés. Lo mismo para el tomate. A mí, en mis búsquedas me puede decir todos los documentos que tengan la palabra tomate o que tengan jitomate. A su vez, que también me digan o tomato. Entonces, yo necesito que tenga un conjunto de palabras que me van a definir lo que es dulce y un conjunto de palabras que me van a definir lo que es tomate. ¿Cómo uno ahora esto? Uy, yo tengo las caritas acá y no veo. Bien, entonces, vamos ahora a usar los paréntesis. Si me fijo, yo estoy diciendo, tiene que tener la palabra dulce o mermelada o jalea o confitura
por un lado, que eran todas las palabras en español. Y a eso lo tengo que unir a todas las palabras en inglés. Entonces, decíamos, a mí me interesa que sea una u otra. No necesariamente tienen que estar en los dos términos, en español y en inglés. Lo mismo pasa con tomate. A mí puede ser palabras que me identifiquen o definan tomate. En español puede ser una u otra, o en inglés. ¿Y ahora qué pasa? Yo quiero que sea solamente dulce de tomate. Por lo tanto, sí necesito que me cumpla con los dos requisitos. Yo no quiero que me traiga dulce de arándano. Entonces, yo quiero que me digas dulce y tomate. Que si la palabra arándano está incluida, no tengo ningún problema, pero sí o sí tiene que estar tomate. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Si yo quisiera que me excluya, y que no lo vamos a hacer en el ejemplo de esto, todo lo que sea arándano, yo le agregaría not arándano, not berry, not. Bien. Veamos. Perfecto, bien, Silvana. Entonces, cuando buscamos en patentes, puede ser muy importante que, aparte de armar esta ecuación de búsqueda en donde nosotros definimos cuáles son las palabras que nos interesan, también identifiquemos qué campo tecnológico es el que nosotros queremos abarcar. Para eso también tenemos una solución, como dirían en el colectivo los que tenemos algunos años, y que son buscadores de clasificaciones. Existen varios buscadores. Por ejemplo, este que es de la Oficina Española de Patentes, bueno, y está también el de la WIPO, que tienen varias funcionalidades. Marce, cuando quieras interrumpirme, vamos para adelante. Yo puedo hacer la búsqueda y entro directamente. Yo tengo una necesidad de un concepto. En este caso, es una necesidad de la vida. Entonces, puedo ir, hago clic en la letra A y se va a abrir un menú en donde voy a tener las clasificaciones por distintas temáticas, que a su vez se dividen en más o subdividen en otras clasificaciones. Entonces, puede ser que yo directamente entre, porque lo tengo claro o es fácilmente identificable cuál es el campo o el campo tecnológico en el que voy a analizar. Pero quizás yo no lo tengo claro. Entonces tengo que buscar esos términos o tengo que buscar a través de términos cuál es el campo tecnológico o el código que mejor define mi clasificación. Para eso, está señaladito aquí con esta flecha amarilla, yo puedo buscar términos. Entonces yo le puse, está ahí ampliado, yo le puse, quiero que me digas cuáles son los códigos que se utilizan con mayor frecuencia para la palabra mermelada. Entonces, pongo el término y me aparece y me dice, los códigos en donde están son el A23B708, el A23L1900. Yo puedo hacer mi búsqueda muy específica y decir estos códigos, o puedo hacer quizá una búsqueda general y decir, quiero todo lo que está relacionado con el campo del A23, o sea, yo quiero que me traigas todos los términos de mermelada, más todos los términos de tomate, más la clasificación de este concepto, que ahora lo vamos a ver cuál es. El A23 son productos alimenticios o bebidas no alcohólicas no cubiertos por la subclase, bueno, su preparación, cocción, modificación, cualidades, conservación, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el campo, el A23L, en donde me parece a mí que es más pertinente la búsqueda. Y vuelvo a repetir, puede ser que alguna temática no sea conveniente ponerle esta clasificación, porque si no ya la acoto, y si por alguna eventualidad el que clasificaba la patente lo puso en otro, me quedé y me dice, no tiene información. Entonces, cuando yo sé que es tan amplio, imagínense que hay veces son 4.000 patentes para leer, es como para volverse loco. Entonces directamente la acotamos con estos códigos. Entonces, cuando yo haga la búsqueda de patente, y repasando lo que decía antes,
yo voy a poner mi ecuación de búsqueda, dulce o mermelado, jaleo, confitura, sweet, confection, candy, jam, and tomato, tomate, y eso lo voy a buscar en los campos de títulos, resumen y reivindicaciones. Pero aparte le voy a agregar el código de clasificación, que no lo puedo ver acá, pero debe ser el A23L, el A32 me parece que era, etc. Ay, lo ¿Vamos? pasaste, te los iba a leer. Pero, perdón, dale, Marce. No, está bien, el A21, el A23 y el C13, que no Ahí. sé, no apareció en la búsqueda anterior, pero seguramente Sí, estaba por era ahí. solo, el C13 era todo lo que estaba relacionado con la industria azucarera y los productos de la industria azucarera. No lo sé de memoria, porque es cuando hicimos Porque el estás en ejercicio. eso. No, y no sé si les vas a decir ahora a los chicos que título, resumen y reivindicaciones ya tienen como un nomenclador abreviado. Todavía no, y no lo había Bueno, previsto decirlo para no complicar, pero bien lo dice Marce, y depende de cada base de datos cómo se va a identificar, en qué parte tiene que estar. Título, STI, resumen. Abstract. Y reivindicaciones, la palabra en inglés es claims, y entonces por lo general las bases de datos toman la C mayúscula y la L, que son las iniciales de claim. Entonces ahí uno le agrega valor a la fórmula, la ecuación. Exacto, porque eso que trae a colación Marce, yo podría poner, antes de esta ecuación de búsqueda que está acá arriba, podría poner T, 2 puntos y la ecuación. Entonces solamente, por ejemplo, me la va a buscar en el título. Habíamos ido por una forma más fácil que era elegir. Vamos a Pattern Inspiration. Patent Inspiration es una base de datos de patente que tiene una opción gratuita y una opción paga. Mejor dicho, la mejor es paga y nos dan algunas Algunas partecitas prestaciones gratuitas. son abiertas. Bien, entonces, cuando armamos la ecuación de búsqueda, si ustedes se fijan, eso que armamos que decía dulce o mermelado, jaleo, confitura, le dijimos, nos busque todo eso en título, abstract o claim. Y aparte, le agregamos cuáles son las clasificaciones generales que nosotros queremos que nos incluyan. Dentro de dulces de tomate, ¿qué campos tecnológicos son los que queremos? Y ahí podemos ver, cuando ponemos que ejecute la búsqueda, algo que no dije y que también puedo elegir, no se ve acá, pero en esta parte yo puedo decir que quiero que me busque únicamente un documento de patente por familia, que en algunos casos es conveniente porque reduce el número de documentos a analizar y en otros casos no es conveniente. ¿Querés, Marta? Por familia. Ahí, eso, iba a aclarar eso, que no lo dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que una misma solicitud de patente se puede presentar en N cantidad de países? ¿Te acordás, Javier? Bueno, esa misma patente en cada oficina adquiere un número diferente con un nomenclador. Las primeras 2 letras es el nomenclador del país, ¿no? AR Argentina, CN China, US Estados Unidos, UK Reino Unido, etc. Entonces, sin embargo, es la misma solicitud que va a tener N identificaciones en cada oficina, pero juntas constituyen una familia. Es la misma patente presentada en muchos países. Entonces, en esas carátulas que les mostramos la semana pasada de las patentes, si vos abrieras una, te dice en qué otros países se presentó y qué número tiene. ¿No es cierto? Ahora, a los fines de buscar, lo que te dice Marta, a veces se simplifica y se reduce el número porque le decís, identifícame una de la familia, me alcanza y me sobra, porque es la misma en muchos idiomas o en muchos países. ¿Sí? Y una cosa que quiero agregar es que Patent Inspiration es gratuita para buscar. Lo pago en Patent Inspiration es las de análisis y las gráficas que nos da. Buscar podés buscar como buscas en Spacenet o en cualquier otra base de datos. Todas son gratuitas en términos de búsqueda. Esta tiene muy buenas gráficas de análisis
y algunas son libres y otras hay que pagarlas. La versión premium nos queda fuera. Al menos las Ahora, universidades somos muy limitadas, nunca las pagamos. ahora una presentación que se hace en distintos países, ¿tiene distinta información o la misma información? Siempre tiene la misma información. No siempre, esto sí es importante, Javier, no siempre va a correr la misma suerte. ¿Qué quiere decir? Por ahí te la otorgan en un país y en otro no. Ujú. Está bien, pero a los efectos de la estrategia de búsqueda, la Para la información que va a contener vigilancia, una y otra es igual. exactamente. Cambiará el idioma en todo caso, pero en la patente es la misma. Exacto, perfecto. Perdón, esa que estamos viendo en pantalla, ¿qué versión es? La libre. La gratuita, Ah, en las No tenemos la universidades paga, ¿eh? no tenemos te brinda cierto análisis gráfico. Sí, tiene bastante análisis. Sí, es muy útil para la vigilancia, es muy amigable, porque la gráfica ya nos avanza un montón en el análisis, en la interpretación, en la calificación, en el valor agregado. Exacto. Bien, entonces trabajando ahí con Pattern Inspiration, podemos ver, por ejemplo, de qué país son los solicitantes. Podremos ver cuán innovador es en mermelada de tomate cada país. Y por ejemplo, cuando yo lo estaba mirando, me sorprendió que Rusia estaba entre los países líderes en mermelada de tomate. Quizás Estados Unidos y China son frecuentes que aparezcan, pero no así en búsquedas, digamos, históricamente en las que uno hace, pero no así Rusia. Es raro que aparezca. Y más en este campo tecnológico. Pero bueno, entonces quizás si yo tengo que, este indicador, ¿cuál es la actividad innovadora? Yo tengo que buscar una tecnología de una maquinaria que me procese a mí el tomate para hacer la mermelada y tendré que tenerlo en mi radar a Rusia. Tendré que hacer una búsqueda de maquinaria porque quizás ahí esté lo que yo estoy buscando. También es importante ver cómo ha ido evolucionando cada país, porque eso me va a indicar a mí esa tecnología, cómo ha madurado en cada país. Si ustedes se fijan, en el 2015 y 2016, China tuvo una alta actividad en proteger productos o procesos vinculados a la mermelada de tomate, que después no sabemos por qué, y esto deberíamos complementar con el análisis de otro tipo de información, después decreció tanto. Esto puede ser porque la tecnología ha quedado obsoleta, ha sido reemplazada por otra tecnología, tendremos que empezar a buscar quizás esas empresas que otras temáticas están buscando relacionadas con mermeladas o relacionadas con productos alimenticios. Lo de China es como que marca mucho porque los otros países no han tenido tan pronunciado un incremento, sino que se han mantenido en el tiempo. Y acá puse, exprofeso, Argentina, que también aparecemos con patente en el año 2012 y 2013, vinculadas a mermelada de tomate. Entonces, esta actividad innovativa puede servir, por ejemplo, para decidir algún subsidio que va a entregar el gobierno. Entonces, el gobierno también debería vigilar porque debería ver si otros países están protegiendo tanto de la temática de mermelada de tomate, quizás, si fuese en el año 2017, diría yo, tengo que hacer una política para incentivar eso en Argentina. Después, otra posibilidad que nos brinda un análisis de patentes es ver quiénes son los solicitantes, quién es el que solicita esa protección. Y eso me puede servir para comprarle quizás una tecnología a
a ese solicitante, al dueño de la patente, si podríamos decirlo con el perdón de la palabra entre comillas, buscar quiénes son los líderes en la temática para asociarme, para o buscar poner trabas comerciales para que no ingresen a mi mercado. Entonces, identificar quiénes son los posibles competidores, quiénes pueden adquirir una tecnología. Yo estoy desarrollando un mecanismo nuevo de hacer mermelada y yo me fijo que Monsanto, bueno, me resulta más fácil que decir Basenco, Monsanto y Basenkopf son líderes. Entonces tengo algo nuevo y quizás voy a ir y le voy a ofrecer a estos solicitantes de patente que evidentemente tienen interés en la temática, mi producto. O voy a, complementando con lo que vamos a ver en el próximo encuentro, buscaré quiénes son los competidores de Monsanto. Entonces, si Monsanto me dice que ellos no están interesados en mi producto o en mi proceso, voy a buscar a la competencia para ir y ofrecer ese producto o ese proceso. Entonces, el comprender o el identificar quiénes son los solicitantes me define a mí quiénes son los actores de la temática en la que yo estoy investigando. Pero no solamente es importante saber quiénes son los actores, sino ver cómo ha sido la evolución en el tiempo. Ellos están interesados en esta temática. Miremos acá atrás de vuelta. Acá decíamos, Basenco es líder, evidentemente, entre los 10 principales solicitantes de patente, hiperlíder. Pero voy y me fijo ahora acá, y me doy cuenta que ellos han sido líderes hasta el año 2015, y ahora no tienen protagonismo en el mercado. Entonces, si yo soy el que tiene un proceso que quiero que lo compren, me voy a Basenco o me voy a Monsanto, que por ejemplo se puede ver que continúa con la actividad inventiva en la temática esta. O me tendré que ir a la Universidad de Florida para asociarme y continuar un desarrollo, está medio discontinuo. Quizás tengo que buscar otra universidad, y veamos a ver acá arriba, la Universidad de Nankai, o la Universidad de Cornell, que está investigando en la temática, a pesar de que hasta el 2016 ya no tiene actividad, salvo, me parece que en los últimos años, que me tapan, bueno, en el último año. Entonces, estas búsquedas requieren, y acá vamos con lo que hablábamos de la parte de inteligencia, no es solamente buscar la información, sino interpretar la información que encontramos con las búsquedas. Entonces, ya habíamos identificado quiénes eran los países líderes, identificamos quiénes eran los solicitantes de las patentes. Veamos ahora en qué códigos ellos protegen. Nosotros pusimos un código general. Dentro de ese código general, que era el A23, veamos qué temática o qué campo tecnológico es el que ellos están protegiendo. Porque eso puede ser que limite mis posibilidades de entrar al mercado o las potencie. Y también es importante ver cómo ha ido evolucionando. Porque quizás yo estoy por proteger y me doy cuenta que, veamos acá un código, el código, el AC 23K20, antes era muy utilizado y me fijo, y en el 2022 ha descendido. Quiere decir que ahora tendría que averiguar en qué campo tecnológico están protegiéndose para que yo adopte la misma no me sale, estrategia de protección. Dijimos que identificaban quién eran los solicitantes, pero yo tengo un problema tecnológico, necesito a alguien que me lo resuelva. Yo no voy a ir a buscar al dueño de la empresa, quizás yo tengo que buscar al inventor o al investigador que ha profundizado en esa temática. Entonces tendré que ver quiénes son los principales inventores en temas de mermelada. Si bien Basenkopf sigue apareciendo, pero ya no está Monsanto. Ahora el segundo inventor será, por Dios que esto es, Velocero George Afton Moment. Bueno, será otra persona y ya no Monsanto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, necesite o asociarme
para complementar, yo decía, puede ser que tenga un producto alternativo a la mermelada de tomate y quiero ver con quién puedo asociarme para complementar las invenciones. O yo tengo una máquina para procesar tomate, entonces yo voy a buscar quiénes son los que hacen mermelada de tomate y protegen. Entonces busco para asociarme o para transferir un conocimiento. En la mayoría de las herramientas, por ejemplo, yo estaba acá y digo, me llama la atención Vasenkov. ¿Qué está protegiendo Vasenkov? La mayoría de las herramientas me permiten a mí ingresar y ver cuáles son las protecciones de una determinada persona. Entonces, haciendo clic en Vasenkov, me fijo cuáles son las patentes que tiene protegidas. Y en este caso son todas en Rusia, perdón. Bien, entonces, no solamente hemos podido ver... Una cosa, Marta, ¿podés Sí. volver a la Sí. anterior? Mirá, Sí. no solamente son en Rusia, que obviamente debe ser el origen de este investigador, sino que en su gran mayoría son de procesos. ¿Se acuerdan que Sí. dijimos que las patentes podían ser de productos o de procesos? Quiere decir que él está patentando sobre procesos de producción, al menos en su enorme mayoría. De todas las que tiene, casi todas, salvo algunas que dicen coffee, son de procesos. Ya sabemos que él está trabajando y es líder en esa especificidad. Bien, perdón. Agregando eso, Marce, que incluso proceso no es una palabra que incluimos nosotros en nuestra ecuación de búsqueda, lo que potencia mucho más todavía encontrarla. El hallazgo, el resultado. Exacto. Ahora, Bien. una pregunta. ¿Por Sí. qué no la incluyen en la ecuación de búsqueda si lo que está buscando es eso es una palabra de la jerga? Porque dijimos, la empresa que nos contrata quiere saber qué existe, qué avances tecnológicos, y no necesariamente de proceso, porque el ejercicio que ustedes van a tener que hacer después dice que quieren saber si existe algún electrodoméstico que haga mermelada de tomate. Entonces tendrán que agregar a la ecuación de búsqueda las palabras que correspondan a electrodomésticos, procesos, etc. Que no sé el tiempo, cómo vamos. Uy, bueno, me parece que estamos medio complicados. Bien, entonces... Lo que dijo Marta, es muy importante, la ecuación se hace en función del objetivo de búsqueda, que es el paso 1. Iniciamos ya 2 o 3 clases diciendo, todo depende del objetivo de búsqueda. No quiere decir que lo que encontremos sea exactamente relacionado con el objetivo de búsqueda, pero ya es indicio, es información, es tendencia, y ahí ya tenés un poco para analizar. Si no tiene absolutamente nada que ver, y tenés que volver a hacer la ecuación de búsqueda. Lo que dijo Marta es probar, ensayo, error, ensayo, error. Ahora, si todo te lleva hacia ese lado, ahí ya tenés algo para decirle a tu cliente. Che, con este objetivo de búsqueda, la información me indica que es por otro carril. Bueno, eso, o sea, es caso a caso. Por eso esto es fascinante, y Marta es tan apasionada, yo también, es porque caso a caso nos implica involucrarnos en ponernos en la cabeza de aquel que va a recibir la información vigilada. Nada, me callo porque yo también me apasiono y Marta tiene un montón de cosas para contarles. No. Por ahí la cabeza va más rápido de las palabras y pido perdón si por ahí no lo digo. En este gráfico, por ejemplo, ¿yo qué diría sin conocer mucho de la temática? En el año 2015, 2016, 2014, 2016 fue una temática importante, pero ya decreció el interés. Si ustedes se fijan, la línea de tendencia está a la baja. Y si ustedes se fijan acá abajo, las cantidades de patentes que había, bueno, acá han visto que es una gráfica reciente de escasas horas, acá ha quedado reflejado, no había interés en la temática. Recién en los últimos años ha comenzado el interés. Entonces, yo podría decir, sin otro análisis que debería complementar con más información, que esto ya, esta temática de mermelada de tomate, en cuanto a avances tecnológicos, porque es lo que yo estoy viendo acá con las patentes, ya ha decrecido. Vamos a ver después qué pasa con respecto a las publicaciones, para ver si sigue siendo un tema de interés de investigación. Voy adelantando ya. Bien.
Entonces, yo les decía que en las patentes, cuando buscábamos los términos relativos en Patent Inspiration, tomaban en cuenta cuáles eran las palabras que aparecían y sacaban cuáles eran las más frecuentes. Yo acá le digo, decime cuáles son las 25 palabras que más frecuente aparecen en patentes de tomate, de mermelada de tomate, perdón. Obvio que va a estar tomate, pero si ustedes se fijan, continúa food, y nosotros no habíamos puesto food dentro de las palabras o de los términos. Y si yo le digo, decime los 25 términos que más representan, son el 99% o abarcan el 99%, esos 25 términos que más se representan en las patentes. Obvio que están filtrados los artículos y todo eso, son sustantivos los que estoy tomando como referencia. Entonces, quizás en mi ecuación de búsqueda, en la próxima, cuando la refine, tendré que incluir la palabra fruta, la palabra food, la palabra azúcar. Entonces me fijo cuáles son los términos que más presentes están, los que más se repiten en las patentes, perdón. Pasemos ahora a otra base de datos. Y acá, a modo de ejemplo, puse la ecuación de búsqueda, hice una búsqueda avanzada y puse todo junta. Esta no está bien, hay que ir armándola a la ecuación de búsqueda palabra por palabra. Eso que yo iba poniendo, voy agregando, agregar campo, y digo, buscar dulce, agregar campo, o mermelada, buscar campo. Lo hice para que quede en un solo lado, si no, no se veía toda la ecuación completa. Entonces, pongo todas las palabras y pongo el campo tecnológico, la clasificación. Y esto es para mostrarle que tengo la posibilidad de incluir las dos cosas. No solamente palabras, sino que también puedo incluir campo, podría incluir fechas, podría incluir... Entonces, no solamente Patent Inspiration, hay otras bases de datos que también me lo permiten. ¿Cuál es una de las ventajas desde la práctica que tiene Spacenet? Es que me permite ver el documento original presentado. No hice, la verdad, captura de pantalla de eso, pero yo podría ver el documento presentado en chino, tal cual se presentó en la oficina de patentes de ahí. Entonces, muchas veces, cuando las bases de datos estas recogen la información, hay algunas informaciones que no están subidas, que no están transcriptas. Y entonces el contar, o algunas fotos o imágenes de aparatos, entonces el contar con el documento original en muchos casos es beneficioso. Bueno, también me permite algún nivel de análisis menor que el de Patent Inspiration, pero también puedo tener un nivel de análisis. Otra base de datos de patentes que ha crecido mucho y que Marcela, no me acuerdo ya el apellido, pero nos había comentado que había trabajado, es Lens. Lens tiene ha incorporado... Perdón, Marta, me salgo de la vaina. Dale, Marce, no, dale. Para reforzar. Quiere decir que si yo estoy buscando, por ejemplo, para hacer ingeniería inversa, necesito descargar los documentos, necesito buscar en una base como Spacenet que me permita ver documentos con gráficas, con dibujos, con figuras. En las patentes se llaman figuras. En cambio, cuando estoy haciendo análisis de volumetría, digamos, de cantidad de información, no hace falta ir a una base de documentos. Y otra de las utilidades que es Spacenet y PatentScope, y Marta va a decir otras más, me permiten no solo descargar, sino exportar la información. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con una base que me permita exportar todo eso a una planilla Excel, después yo hago las gráficas, ¿no? Con esa información obviamente ordenada, hay que trabajarla, digamos. Nada, me callo. Marce, interrumpí todo. Hay unos secretitos que uno, por ejemplo, en Patent Inspiration, si tiene las patentes que las ha descargado de otro lado, las consolida separadas por coma, las pone en Patent Inspiration por el número y pueden hacer todos los gráficos. Bueno, eso es un secretito. Bien, esta base de datos, y antes que siga y me olvide, también es de registro gratuito, con acceso a todas las prestaciones.
permite, les decía, no solamente base de datos de patentes, sino de publicaciones, e incluye algunos campos de la biotecnología también. Cuando armo la ecuación de búsqueda, sigo trabajando, si ustedes se fijan, con los mismos términos y con los mismos códigos que veníamos trabajando. Y me aparecen los resultados. Tengo 4.932 patentes. ¡Wow! Hay que tener tiempo para leer 4.900. Por eso, a mano izquierda, ustedes a partir de ahí, y de acuerdo al interés o a la necesidad que necesiten, podrán decir, yo solamente quiero ver aquellas patentes que estén activas, únicamente, o aquellas patentes que hayan sido solicitadas y todavía no han sido otorgadas, o aquellas patentes que ya son, que ya han caducado y que son de libre disponibilidad, porque quiero copiar o adoptar alguna tecnología que sea de libre disponibilidad. Entonces, tengo la posibilidad de agregar filtros a mi búsqueda. Lens me permite aparte, o me brinda, algunos gráficos que también son muy fáciles para hacer la inteligencia de los datos que están contenidos. Un poco reforzando lo que les decía hace un rato, yo acá, por ejemplo, puedo ver cuántas patentes hay discontinuadas. De las 4.000 y pico que estábamos hablando, hay casi 2.000 patentes, 1.950, que están discontinuadas. Y ojo, que hay activa 1.200 y pico. ¿Será alguna de las que yo me puede coartar mi producción o mi proceso? ¿Estarán en mi país o en la región en la que yo quiero comercializar? Entonces, tendré que ver y hacer un estudio de dónde son esas patentes activas. La base de datos de Lens también me permite identificar quiénes son los solicitantes. De la misma forma que Patent Inspiration, también me permite identificar quiénes son las personas o las instituciones que han solicitado protección en la temática. Gráficamente es muy lindo con los logos, entonces muchas veces la representación es mucho más fácil como para comprender y no ver los temas. Entonces, nosotros, por ejemplo, si viéramos así rápido, vemos que de los 3 primeros, 2 son grandes multinacionales del tema agropecuario. Seguimos de los 2, 4, de los 10 primeros, y tenemos una universidad, tenemos un particular, que es el primero, tenemos empresas que asociamos con multicampos tecnológicos, como puede ser, por ejemplo, Bayer, etc. Entonces podemos hacer una inteligencia y ver hacia dónde tenemos que orientar o nuestro producto, o nuestro contacto, o nuestra vinculación. Pero no solamente están los solicitantes, sino que acá le agregamos un plus. Algo que comentábamos la vez pasada, Marce les explicaba que yo puedo tener una patente, pero esa patente la puedo ceder. Obviamente que no es obvio, pero generalmente es a cambio de algún recurso monetario o algún beneficio. La regalía. Puede ser regalía o, sí, la Universidad Nacional de Córdoba entregó algunas sin pagar nada, sin cobrar nada, pero generalmente se da, Sí, se recibe algo a cambio. estos jugadores que están acá en la gráfica piden No. regalía. Ninguno se ha olvidado de ello. Seguro. Y si ustedes se fijan, vuelvo uno para atrás, nosotros acá, por ejemplo, no lo teníamos como de los que habían solicitado protección a BAS. Pero, si me fijo acá, BAS sí adquirió alguna patente y tiene 31 patentes vinculadas a mermelada de tomate. Entonces, es Pasar a Filmina. ¿Ah? Hola, sí. ¿Estás en la que? ¿A dónde está BAF? Esta. No, claro, ahora está en la siguiente. Ahora perdón, estoy en la otra. Y si sí. me fijo, 1, 2, 3, en la cuarta, la cuarta organización que más patentes tiene de la temática es BAS, y no había solicitado ninguna. Entonces, cuando voy a analizar una tecnología, no necesariamente tengo que ver quiénes solicitan, sino también quién es el propietario de la patente. Puede ser una información útil. Por ejemplo, yo diría, BAS es un gran adquirente de patente.
yo O sea, tengo son los licenciatarios. claro, tengo algún desarrollo y yo me iría y me jugaría y trataría de, bueno, algún desarrollo ya protegido con alguna patente, y trataría de vendérsela, licenciársela a base. Bien, reforzando, o de otra forma de mostrar de lo que ya vimos con Patent Inspiration, yo puedo identificar cuáles son los campos tecnológicos o los códigos de clasificación en donde más he protegido. Y volvemos de vuelta a la 23 como uno de los líderes o de los campos líderes en protección. Bien. Otra forma de mostrar, que esto también lo vimos con Patent Inspiration, entonces se fijan que hay muchos análisis que son similares, pero también hay diferentes. Entonces, de acuerdo a la temática y a la necesidad de información que yo tenga, quizás tengo que buscar en 2 o 3 bases de datos de patentes para tener la información que estoy necesitando. Tampoco es recomendable hacer estas búsquedas en 10 bases de datos de patente. Tengo que identificar de acuerdo a la experiencia que tengo, cuáles son las que me brindan la información que yo necesito para este caso. Volvemos a lo mismo, identificar mi objetivo, mi necesidad de información, y de acuerdo a eso elegir la base de datos. Entonces, acá puedo ver que China es líder en la protección, seguido de Estados Unidos, que también está Rusia, que veíamos hace un rato, y que, más se lo va a explicar mejor, esto que aparece acá como que es de la WIPO son las patentes que han sido presentadas por PCT, es decir, por ese convenio de 153 países, creo que era, Marce, si no me olvido. Sí, creo que un poquito más también. 170. Pero sí, son las patentes que se presentaron bajo la figura del Tratado en materia de cooperación de patentes. ¿Se acuerdan que les explicamos la semana pasada? Este paraguas nos permite extender mucho las prioridades, ahorrar mucho las tasas y llegar más rápido al examen de fondo antes de bajarlo a las diferentes oficinas de los países. Así que estas son las patentes del PCT. Y todo lo que signifique bajar tiempo significa aumentar ganancia, porque de esa forma más rápido tengo los derechos de que si un tercero viene y incumple, por más que después puedo, mediante un juicio, pedir que me restituya o que el término técnico sería me retribuya esa ganancia, pero pasa el tiempo. Entonces, cuanto más rápido pueda tener el beneficio, mejor. Bien, volvemos de vuelta a identificar, seguimos con Basenkov como líder de la patente, y acá queda muy claro que es el autor líder, el inventor líder. Bien, esto es como un pequeño ejemplo de patentes. Vamos ahora a ver eso que habíamos visto de patentes, si se acompaña con los avances científicos en las publicaciones. Decíamos que los términos pueden o no, o la ecuación puede o no ser igual en patentes. Tendremos que ir afinándola de acuerdo a la temática y de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. Entonces, partamos como que es de la misma ecuación, por supuesto, sin la clasificación de patente. Vamos a trabajar con Scopus. Scopus para todas las instituciones o universidades nacionales tiene la opción a través de la biblioteca electrónica de un acceso gratuito. Y si se fijan, yo puse ahí donde dice buscar documentos, que me busque en el título, en el resumen y en las palabras claves. Toda la ecuación de búsqueda de la que estábamos nosotros, o que armamos nosotros hace un rato. Entonces, esto es lo que me trae como resultado esa búsqueda. 1941 documentos de publicaciones. Scopus también tiene la opción de hacer un análisis de los resultados, me permite en algunos casos, en los casos que sea de libre acceso, poder acceder al documento, haciendo clic ahí, puedo ver un abstract, en algunos casos puedo descargar hasta el PDF. En esos 1900 y pico de publicaciones, podemos ver también que tuvo un pico de interés, pero más acá en el tiempo. Yo protegí, ¿se acuerdan que era como en el 2014-2016? Que hay como un pico ahí, pero hace poco tiempo volvieron a publicar
una gran cantidad de documentos referidos a mermelada de tomate. Entonces tendré que preguntarme, ¿qué pasó? ¿Hubo algo nuevo? Entonces, ¿el avance tecnológico estuvo relacionado o no con el avance científico? ¿Hubo y tendré que buscar, hubo alguna condición económica de comercio que hizo o incentivó que se publiquen tantos documentos referidos a mermelada o dulce de tomate? Acompañando a ese análisis, también es importante que veamos no solamente quiénes son los autores que más publicaron, sino a qué instituciones pertenecen esos autores. Acá tendríamos el detalle, no están los mismos que veíamos en las partes de avances tecnológicos, por lo tanto, no necesariamente son investigadores, porque no es que están publicando y protegiendo, son dos tipos de comportamientos distintos. Entonces, eso me da una idea a mí del campo o de la aplicabilidad técnica de estos conocimientos, si están acompañados o no. Me fijo y dentro de las publicaciones no están las instituciones que veíamos, ni Monsanto, ni Syngenta, ni BASF, sino que están muchas instituciones públicas de Estados Unidos, muchas universidades. Entonces, esta temática, ¿será que está relacionada con un tema de hambre poblacional? Tendré que averiguarlo, para eso tendremos que ver, quizás, los proyectos que están financiados por el Banco Mundial, referidos me salía Argentina contra el hambre, pero sería como el mundo contra el hambre. Entonces, ver si esto tiene alguna relación con esa temática. Siempre, y volvemos a recalcar, todo esto tiene que tener un análisis completo. Un gráfico por sí solo es información, pero para que sea un concepto útil, tiene que integrarse con otros factores. ¿Puedo jugar, Marta? Dale. Voy a jugar inventando, no quiere decir, estoy mirando dos gráficas y estamos haciendo un juego ejemplificador. Fíjense cómo en las patentes había salido Rusia y un líder investigador ruso que tenía patentados métodos y procesos. En cambio acá, tanto en la gráfica anterior como en la presente, empieza a aparecer en primer término China y Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, como dice Marta, las preocupaciones de la investigación están en otros lugares y la preocupación o el liderazgo o el avance de la tecnología o los procesos productivos están en Rusia. Ya estamos jugando con otra, o por ejemplo, fíjense que acá están en segundo lugar, en esta que vemos, ¿no? Hay muchas universidades, acá estamos con Holanda, ¿no? La primera es de Holanda y después organizaciones de investigación sobre agricultura, ¿cómo se llama? Me sale la FAO, pero no es la FAO. Bueno, entonces... ¿Es la FAO? ¿Sí? Sí, es de agricultura. Dije bien. Entonces, ¿cómo están las instituciones investigadoras de Estados Unidos, de internacionales, las universidades? Ya cambió el foco. Entonces ya empiezo a comparar y a jugar con el análisis. Entre lo científico y lo tecnológico ya tengo un montón de información. Y eso se complementaría con lo que acaba de decir Marce, voy a pasar rápido, con acá, el campo de la tecnología. Estábamos viendo que aquí no estaba tan orientado a la parte ingeniería del proceso de hacer la mermelada, sino quizás a técnicas de agricultura. O empiezan a salir temas químicos también, o bioquímicos. Entonces, o medicina, ¿qué relación habrá entre la mermelada del tomate y la salud? Entonces, se van disparando como distintos escenarios que tenemos que ir analizando. Volviendo un poco para atrás. Vamos a dejar picando un interrogante para la próxima clase. Así esto se convierte en algo atractivo. Y para terminar del análisis, la semana que viene le agregaríamos la faceta de mercado. Entonces, si uno busca, analiza las patentes en función de la tecnología a lo productivo, ya vimos que ahí, por ejemplo, estamos jugando, Rusia tiene un papel preponderante, está en tercer término.
Y después vemos que China, Estados Unidos están en lo que hace a la investigación y las organizaciones multilaterales que investigan sobre agricultura. Ahora Marta dice, bueno, pero en términos de salud, los campos tecnológicos, la salud entra a jugar. Y ahora en la próxima clase vamos a ver cómo cruzamos eso con marcas y con información de mercado, qué porción de mercado, quiénes son las empresas. Ya vimos algo de empresas con las patentes. Después cuando buscamos la información de mercado, hacemos lo mismo que entre patentes y publicaciones. Entramos a relacionar, y ahí se completa la inteligencia. Bueno, nada, spoileamos un poquito y dejamos picando para los que quieran la semana que viene hablar de inteligencia competitiva. Exacto, son escenarios, distintos escenarios que tenemos que ir analizando. Bien, vemos acá que aparecen otros países, y ya no está, como dice Marce, no está Rusia, por ejemplo. Y empieza a aparecer Italia, que no habíamos visto nada de Italia, España, que tampoco habíamos visto que aparezca dentro de los países que más protegían la tecnología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas publicaciones? ¿Hacia dónde están orientadas? Bueno, esto habíamos dicho que eran las áreas. Otra base de datos que también brinda información muy interesante, a pesar de que se ve muy chiquito, pero porque es una captura de pantalla, es Intelligo. Intelligo tiene dos opciones. Intelligo tiene una opción que es publicaciones y otra opción que es patente. Dentro de la opción, bueno, de ambas, yo elijo acá arriba cuál es la base de datos que dónde va a hacer esta inteligencia, Intelligo, dónde va a poner foco. Yo armé y le puse, si se fijan, es la misma ecuación de búsqueda que teníamos hace un rato, y me arma como un mapa de red, en donde yo puedo ver, y me permite a mí mensurar cuáles son los términos y cómo se van relacionando entre estos términos. Cuando yo lo tengo online y voy poniendo el cursor, se permite agrandar. Y si yo hago clic en esa burbuja, puedo ver cuáles son los documentos, según sea el de patentes o el de publicaciones, que están incluidos. Y puedo ver, como ven acá, no solamente cuáles son los conceptos, sino también puedo ver cuáles son los autores, los editores, las palabras claves, cómo ha sido la evolución a través del tiempo. Creo que acá habíamos puesto, por ejemplo, las palabras claves. Y si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que en el otro teníamos que, en el patente habíamos visto que estaba food, estaba azúcar? Acá tenemos que tomate, bueno, repetimos, es la palabra clave más utilizada, pero miren ustedes color. Entonces, ¿qué será? ¿Que se están haciendo muchas investigaciones sobre el color del tomate? Estos son documentos de América Latina, ¿no? Entonces, las líneas de investigación no solamente les interesa la mermelada de tomate, sino que el color es un punto fundamental. Entonces, yo soy un investigador. Ojo, acá estoy teniendo idea de cuál es la temática que existe, en qué temática existe interés para este campo. Volvemos a ciencias agrarias, ambiente protegido. En las patentes no habíamos encontrado ningún término que esté referido a esto. Textura, tecnología de los alimentos, que sí estaba después. Bien, entonces, cada base de datos me da un análisis o me da un plus que yo tengo que unirlos y hacer la inteligencia para tener esta información que sea de calidad para mi análisis y la toma de decisiones. Si ustedes se fijan, vamos relacionando. Muy bien. Vamos relacionando un poco lo que venimos hablando desde el primer encuentro. Bien, recién vimos Lens como buscador de patentes, pero Lens también me permite a mí buscar en publicaciones. Lens surgió como una base de datos de patentes y va mutando y va agregando prestaciones, que es todo el análisis y la inteligencia de publicación. Si pongo la misma ecuación de búsqueda para la parte de publicaciones, si ustedes se fijan, hay 4.000 y pico que eran las patentes. También tienen una opción que me permite a mí ver cuáles son los gráficos, y si ustedes se fijan, las instituciones que solicitaban patentes son totalmente distintas a las instituciones que han publicado. Si se fijan, tienen, bueno, acá España, veíamos recién también el de Holanda,
bueno, Estados Unidos, volvemos a España. Entonces, estas son las instituciones que están interesados en la temática. Si yo tengo un problema, tendré que buscarlo a ellos. O si quiero hacer una asociación estratégica para avanzar en una investigación, bueno, estos son los líderes en esa temática. También, si se fijan, es totalmente distinto el campo tecnológico en el que yo estoy publicando. Y eso, acá, lo vamos a ver. Si yo estoy publicando biología, por ejemplo, es uno de los campos tecnológicos en donde más he publicado. Pero no solamente eso, yo puedo identificar, yo soy, vamos, un investigador. Quiero publicar sobre la mermelada del tomate con una connotación biológica. ¿Cuál es la revista que más le interesa para que yo publique? Entonces, también puede servir para mi estrategia como investigador. ¿A dónde tengo que orientar mis publicaciones? Si yo lo que quiero es en el campo de la biología, por ejemplo. Bueno, otra vez volvemos me brinda información sobre los principales investigadores, sobre los países de los investigadores, etc. El ejercicio que teníamos previsto y que no hemos ido mucho en el tiempo es que ahora, y podemos dejar como tarea para la casa para que practiquen, me digan, si yo soy la empresa, ya vi que hay interés, ha decrecido un poco el interés en cuanto al campo tecnológico, pero ha aumentado en cuanto al interés científico por esta temática. Yo quiero evaluar si existe la posibilidad de desarrollar y proteger un electrodoméstico que prepare esta mermelada de tomate en el hogar. ¿Existe algún procedimiento que esté protegido? ¿Existe en el mundo? ¿Existe en Argentina? ¿Cómo tiene que ser mi estrategia si yo soy la empresa que fabrica la mermelada o la empresa que fabrica el electrodoméstico? Porque la de la mermelada puede incorporar un nuevo campo o un nuevo negocio a su negocio original. Entonces, como para no extenderme más y torturarnos mucho más, les dejo planteado. Hasta acá llegamos. Piensen que no hay nada rígido, volvemos a lo mismo, no existe una forma correcta de buscar, depende de cada temática, depende del interés, depende del objetivo de búsqueda, cómo voy a complementar toda esta información. ¿Alguna duda? Después de todo lo que hablamos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieren que veamos? Una pregunta. El alcance de la protección de la patente. ¿Cómo? Para estar en un proceso. Ay, a mí se me entrecorta mucho, perdón Javier, pero no te escucho con... Yo estoy buscando Otra vez. estoy buscando una tecnología, ¿no? Por ejemplo, para la alimentación de agua de mar. Y bueno, hago un estudio del estado del arte y encuentro esa tecnología que está patentada. Esa patente yo la puedo implementar en una actividad o tengo que pagar algo por esa utilización. O sea, el alcance de protección de la patente, ¿a dónde llega? Marce, ¿querés contestar vos el principio de territorialidad? Es que, claro, sí, a ver si lo entendí, porque me costó escucharlo. La tecnología está patentada, ¿qué tengo que hacer yo? Primero tenés que ver en qué país está patentada y en qué país se le concedió, si se la aprobaron en determinado país. Solo en el país en el que le fue concedida está protegida. En ese caso, si vos quisieras hacer una ingeniería inversa o comercializarlo en Argentina y acá está libre, entonces se llama libre operación. Acá podés operar comercialmente o podés hacer ingeniería inversa si fuera una maquinaria que utilizarías en una pyme, en la universidad, lo que fuera. El problema se te presenta si vos querés exportar hacia ese país protegido. Ahí estarías infringiendo el derecho de esa persona que tiene el monopolio. Y la otra cosa en la que estarías, no sé si infringiendo, pero que vas derecho a perder, es si presentaras una patente que fuera exactamente muy parecida o exactamente igual. Bueno, obviamente ahí el que tiene el derecho o las mismas oficinas te van a decir no, te la van a denegar, te van a decir no, esto ya existe, ya está patentado. Porque puede pasar que vos viste,
que la semana pasada contamos que en periodo ciego, por ahí la presentó otro y no la conocías, y a los 5 o 6 meses la presentaste vos también. Bueno, hasta los 18 meses no se publica, o sea, puede pasar que vos presentes una patente que el otro la está tramitando también, no la viste, porque estaba ciega o porque no la encontraron. Bueno, esas son las limitantes. Ahora, si vos quisieras comercializar en ese mismo país esa tecnología, bueno, o le pedís una licencia o infringís un derecho, digamos, no hay muchas más opciones, o te alías con alguien que ya, está que ya es licenciatario de esa tecnología, bueno, hay algunas formas. ¿Responde, Javier? Gracias. Sí, gracias. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Quieren que veamos algún otro concepto? ¿O Dice están listos para el Silvina, ejercicio? Sí. en mi caso, estoy procesando toda la información práctica. Surgirán dudas seguro. Bueno, perfecto, bienvenidas. Cuando quieras, Silvina, nos escribís. Tal cual. Bueno, si les parece entonces, después de una larga introducción al mundo de la vigilancia tecnológica, aprovechen para practicar y nos encontramos el miércoles que viene para complementar con la temática que estaría faltando en este análisis de inteligencia. Sí, la semana que viene hacemos un poco de mercado y un poco de ejercicios y nos despedimos y quedamos a disposición de ustedes. Buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.